voy a hablar de una controversia. En realidad, las recaídas son diferentes si hablamos de un contexto en donde hay sobreinfección o no hay sobreinfección, o simplemente son recaídas con desencadenantes diferentes. Y la idea de la presentación es desarrollar estos interrogantes. Me he tomado el permiso de hacer un caso clínico que sea demostrativo. En este caso es una paciente mujer de 41 años con diagnóstico de colitis ulcerativa hace 4 años, con un Montreal E3 que viene manejada hace 2 años con adalimumab de 40 miligramos cada 2 semanas y azathioprina 150 miligramos al día, lo que le da 2.3 miligramos por kilo por día. Con este tratamiento, la paciente en el control anterior refiere deposiciones 2 veces al día de un Bristol 3, unas deposiciones muy normales, sin moco ni sangre, no tiene dolor abdominal y tiene una calprotectina fecal en el último control menor de 50. Se consideró que el tratamiento era adecuado, que la paciente estaba en remisión tanto clínica como serológica y la paciente pues, se encuentra en muy buenas condiciones para continuar su tratamiento. Desafortunadamente llega a urgencias con un cuadro de 8 días de evolución que se inicia posterior a un viaje de trabajo, de dolor en fosa ilíaca izquierda, refiere tener entre 4 a 6 deposiciones al día, Bristol 6, líquidas con moco y con sangre, y un episodio de emesis. Al momento de ingresar está taquicárdica, tiene tensión arterial normal, tiene fiebre, 38.3 grados centígrados, al examen físico positivo, dolor a la palpación abdominal sin signos de irritación peritoneal, un cuadro hemático con leucocitosis, sin anemia y con plaquetas normales, BCG aumentada en 50 con PCR de 22 y una radiografía de abdomen simple sin dilatación colónica. Ya el doctor Reyes nos habló muy claramente de los criterios para poder decir si esta paciente pudiese tener una exacerbación leve, moderada o severa, en este caso ya sea por los criterios de Trulov o por los criterios de Mayo sin aún tener hallazgos endoscópicos, la paciente tiene criterios para hablar de una exacerbación severa. Sin embargo, se nos vienen a la cabeza varias preguntas clínicas. ¿Es una exacerbación de colitis ulcerativa? ¿Puede que haya una infección intestinal en un paciente inmunosuprimido que esté condicionando sepsis y de esta forma el deterioro clínico de la paciente? ¿Suspendo o escalo los medicamentos que tiene para inmunosupresión? ¿Cuál podría ser el abordaje más indicado para esta paciente? En el momento diagnóstico, un coproscópico, un estudio endoscópico de entrada, la realización de un panel gastrointestinal o una procalcitonina podría ser también una opción para diferenciar. Entonces, primero vamos a hablar de las definiciones. Ya la doctora Belén nos habló una definición muy clara, pero en principio la enfermedad inflamatoria es crónica y tiene un amplio espectro de situaciones clínicas que van desde la remisión del paciente hasta pacientes que pueden tener enfermedad incluso leve que puede pasar desapercibida. Muchos de esos pacientes tienen diagnóstico de intestino irritable, por ejemplo, o cuadros de instauración muy severa como los que habló el doctor Reyes, que pueden llegar a comprometer la vida en horas o incluso en días y que requieren manejo antiinflamatorio, inmunosupresor y cirugía, como se recalcó hace unos minutos. Aquel paciente que está en remisión es el que tiene ausencia de síntomas y actividad endoscópica. Ahí podemos meter también la actividad serológica, pacientes con calprotectina fecal o reactantes de fase aguda como PCR y BCG que sean negativos. Y aquellos pacientes que tienen una recaída, que están previamente en remisión, pero tienen presencia o aumento de manifestaciones clínicas de reciente aparición. A esta recaída la literatura la nota como brotes o como en la literatura de Estados Unidos y que en muchos casos la utilizamos acá como flares, que son aquellas exacerbaciones sintomáticas que tienen aquellos pacientes que están previamente en remisión. Entonces tenemos un paciente que con diagnóstico de enfermedad inflamatoria intestinal que previamente está en remisión y arranca con síntomas y con manifestaciones no solamente clínicas, sino paraclínicas que nos hacen pensar que algo no anda bien. Y tenemos que descartar que haya un proceso infeccioso que esté desarrollando los síntomas o una recaída no infecciosa. Hemos hablado que, y vamos a ver más adelante, que los pacientes están inmunosuprimidos no solamente por el tratamiento inmunosupresor que utilizamos, sino por la entidad como tal. Y esa inmunosupresión pues los condiciona a infecciones que pueden ser por gérmenes comunes, como
cualquiera de nosotros podríamos tener, o por gérmenes oportunistas, aquellos que en condiciones de normalidad pueden convivir con nosotros o incluso pues, no causarnos infección, pero en el caso de pacientes inmunosuprimidos pueden llevar a complicaciones serias. Entre ellos, pues los más frecuentes y de los que vamos a hablar más adelante, el citomegalovirus, el Clostridioides difficile y algunos otros gérmenes oportunistas que también tienen importancia y son menos frecuentes. Mientras tanto, la recaída no infecciosa siempre hemos hablado de algunos desencadenantes que pudiesen generarla. La suspensión de tratamiento es muy importante. Episodios de estrés intenso, el inicio de AINES y los viajes también podrían ser desencadenantes, los cuales vamos a analizar en la siguiente diapositiva. Y lo importante es, necesitamos diferenciar entre una y otra, es importante hacerlo. ¿Cómo vamos a hacer para diferenciarlo y de esa forma pues tomar la conducta clínica más adecuada? Este es un estudio pequeño en donde intentó comparar a aquellos pacientes con colitis ulcerativa, ya sea con enfermedad inflamatoria, ya sea Crohn o colitis ulcerativa, comparados con pacientes en remisión. Y se comparó en ellos en los últimos 3 meses si había consumo de AINES, aumento del consumo de tabaco, el uso de antibióticos, estrés, el no seguimiento adecuado en el tratamiento, infecciones o viajes. Y sorpresivamente, para mí al menos, se ve que no hay diferencias significativas en ninguno de los aspectos, excepto en el no seguimiento de las recomendaciones, la no adherencia de tratamiento. Y esto llama aún más la atención sabiendo que este es un estudio hecho en una población cautiva de veteranos en Estados Unidos, en donde se les aseguraba el darles adecuadamente y a tiempo los medicamentos en la dosis correcta. Y ese fue el único factor que realmente había diferencia significativa entre los pacientes que tenían un brote y aquellos que no tenían un brote. Si es así, ¿cómo serán nuestros pacientes y en las condiciones que tiene nuestro sistema de salud, en donde esa no adherencia a tratamiento pues tiene muchas otras aristas que hacen que tal vez sea un aspecto mucho más importante? Como les hablaba previamente, el paciente con enfermedad inflamatoria intestinal es un paciente de base inmunosuprimido y fuera de eso les estamos dando medicamentos que pudiesen inmunosuprimirlo aún más. Son pacientes malnutridos. Aquellos pacientes que tienen edad avanzada mayor de 65 años tienen un riesgo de hasta 20 veces más de tener una complicación infecciosa que aquellos que no. Hay pacientes que tienen inmunodeficiencias congénitas o adquiridas sobre la enfermedad inflamatoria intestinal. Y aquellos pacientes que tienen una enfermedad inflamatoria intestinal activa, por ejemplo, en este caso en enfermedad de Crohn, aquellos pacientes que tienen un CDAI que sube más de 100 puntos, tienen hasta un 30% de aumento en el riesgo de infecciones. Y pues no es un secreto que los medicamentos que usamos o algunos de los medicamentos que usamos podrían tener efecto en una inmunosupresión tanto humoral como celular, que no es despreciable. Y sabemos que, pues aunque hay medicamentos que no tienen ningún efecto, como los aminosalicilatos, hay otros medicamentos que, dependiente de la dosis, aumentan la cantidad de inmunosupresión. Hay algunos que, independiente de esta, inmunosuprimen al paciente. Y un dato importante es que la suma de medicamentos, la combinación de medicamentos, aumentan este riesgo en forma significativa. Entonces, es importante racionalizar, conocer los medicamentos, saber a qué riesgos estamos enfrentando el paciente, y ya cuando hay una complicación infecciosa, dependiendo del medicamento, también conocer qué gérmenes tienen un mayor riesgo de presentación en estos pacientes y poder de pronto adelantarnos a un desenlace ominoso en aquellos pacientes que no se les haga un diagnóstico a tiempo. Con respecto a los hallazgos endoscópicos, ya el doctor Reyes nos habló que en aquel paciente que llega exacerbado y sobre todo con una exacerbación severa, requiere de un estudio endoscópico, idealmente una rectosigmoidoscopia. Desafortunadamente, los hallazgos endoscópicos típicos como estos son infrecuentes. En el caso del citomegalovirus, por ejemplo, las úlceras profundas, de borde limpio y de fondo limpio y de borde muy bien definido, que son las típicas de citomegalovirus, solo se ven en el 17%, mientras que la clara colitis pseudomembranosa del Clostridioides difficile solo lo podemos ver en el 13% de los pacientes que tienen infección por estos gérmenes. Entonces,
aunque es una herramienta buena, ya de primera medida no nos permiten la mayoría de pacientes hacer un diagnóstico y lo más probable es que tengamos hallazgos inespecíficos y que requiramos ir más allá con biopsias y con estudios avanzados de patología en las muestras que logremos recolectar en esa rectosigmoidoscopia. Con respecto al citomegalovirus y el clostridioides, ambos pacientes que tienen estas infecciones tienen una mayor frecuencia de desenlaces deleterios, de brotes continuos, de exacerbaciones frecuentes de megacolon tóxico y de terminar en cirugía. El diagnóstico de citomegalovirus se hace con inmunohistoquímica y PCR en el tejido y es muy importante determinar si es un compromiso únicamente intestinal que no nos obligaría a suspender la inmunosupresión, mientras que si hay un citomegalovirus sistémico, estos pacientes deberían suspenderse el tratamiento hasta que no se dé el esquema antiviral adecuado. Con respecto al clostridioides, es mucho más frecuente en pacientes que están activos y se contaminan o se sobreinfectan con clostridioides, hasta el 28% de estos pacientes, mientras que los inactivos, solo el 5% de ellos se contaminan. Debe aislarse el paciente ante la sospecha, antes de que salgan los estudios en materia fecal o los estudios histológicos, y el diagnóstico se debe hacer con un algoritmo de 2 pasos, con una prueba de alta sensibilidad, como puede ser la PCR o el estudio de FilmArray, y posteriormente, si este es positivo, hacer un estudio de alta especificidad, como serían las toxinas A y B. Y la vigilancia a la respuesta clínica, pues es muy importante. Tal vez en el paciente con colitis ulcerativa o con enfermedad inflamatoria no es tan fácil. Cuando este paciente tiene unos síntomas de base, no vamos a saber qué tanto son por la enfermedad como tal y qué tanto son por el no control de la infección. Con respecto a las pruebas del panel gastrointestinal o el FilmArray, el FilmArray pues es un examen en donde en materia fecal podemos determinar 22 patógenos que están en la diapositiva nombrados. Tenemos 13 bacterias, 4 parásitos y 5 virus, los más frecuentes en el paciente inmunosuprimido. Y este es un estudio que se hizo en Estados Unidos, en donde se compararon 277 pacientes con enfermedad de Crohn, 300 pacientes con colitis ulcerativa y se comparan con 8.800 pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Y se ve que de esos pacientes con enfermedad inflamatoria, hasta el 17% tienen un panel gastrointestinal positivo. La mayoría de esos pacientes, el microorganismo causal de la positividad es el clostridioides, pero pues también vemos otras opciones, la Escherichia coli, el Campylobacter, el norovirus, con unos porcentajes no despreciables. Mientras que en los pacientes sin enfermedad inflamatoria intestinal que tienen diarrea y que se les hace un panel gastrointestinal, la incidencia de positividad en el panel es 26%, porque pues muchos de esos pacientes tienen exacerbaciones infecciosas, no tienen el factor no infeccioso de la enfermedad inflamatoria intestinal como posible causa de la diarrea. Por último, y algo que en realidad no usamos con frecuencia nosotros en gastroenterología, es la procalcitonina. Para recordar, la procalcitonina es una prohormona que normalmente está producida por las células C tiroideas y lo usual es que no tengamos niveles o que esos niveles sean menor a 0.05 nanogramos por mililitro. En infecciones bacterianas severas hay una síntesis extratiroidea por los órganos comprometidos por esa infección, puede ser hígado, pulmón, páncreas. En este caso, muy importante, el intestino también la puede producir y los leucocitos. Y una infección bacteriana severa de alguno de estos órganos puede aumentar la concentración de procalcitonina entre 100 y 10.000 veces según la severidad de la enfermedad y nos da el pronóstico de esa enfermedad. Si tenemos una procalcitonina de más de 100, es frecuente que el paciente tenga sepsis de origen bacteriano, principalmente por gram negativos. Podría ser un buen marcador para diferenciar entre infección o no infección, en este caso bacteriana, contra aquel paciente que tenga recurrencia de síntomas no infecciosos en enfermedad inflamatoria intestinal. Probablemente sí, y eso se vio en este estudio, en donde pues toman un grupo grande de pacientes sanos, pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal inactiva, activa y aquellos pacientes que tienen una complicación infecciosa que puede llevar a sepsis. Y aquellos pacientes que elevan procalcitonina son aquellos que tienen una complicación infecciosa bacteriana y sepsis en el contexto de enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces podría ser un marcador que nos da positividad, no nos da
agente etiológico específico. Probablemente podemos hablar de sepsis por gram negativos, pero no podemos saber cuál es el germen, si es Clostridium difficile o si es alguna de las otras infecciones bacterianas que ya revisamos. En conclusión, ya dijimos, una enfermedad sistémica crónica que puede tener picos y valles, exacerbaciones y remisiones. Puede haber un origen multifactorial de la exacerbación. Es muy importante la educación en cuanto a la adherencia al tratamiento como punta de lanza en evitar brotes de la enfermedad. El efecto inmunosupresor es sumativo de la enfermedad y del tratamiento, y más aún si hacemos combinaciones del tratamiento. Y definitivamente, y lo que marca la diferencia es descartar el origen infeccioso. Se sugiere hacerlo con panel gastrointestinal y realizar inmunohistoquímica en el tejido para citomegalovirus idealmente. La procalcitonina podría tener un efecto cuando pensamos en infección bacteriana. Les agradezco mucho la atención